Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda donde hablaremos de digitalización resiliente. Soy Darío Cesena, director general de Giprum, Ingeniería de Automatización y Digitalización de Procesos dentro de Grupo Telefónica, y para mí es un placer hoy que estemos aquí en este Congreso de Industria donde se celebra en Barcelona. No vamos a hablar solo de digitalización, que todos los que estamos aquí seguramente, y los panelistas, por supuesto, ya podríamos decir que somos expertos. Está clara la importancia del dato para la toma de decisiones, para ser eficientes. Hoy vamos a añadir un adjetivo más, que es la digitalización resiliente. Y viene como anillo al dedo en el entorno y en el contexto actual en el que nos encontramos, de grandes cambios en muy poquito espacio de tiempo, como lamentablemente, y aprovecho para dar un fuerte abrazo a la gente de Valencia con el DANA, que obliga a las fábricas a ser más flexibles y a reorganizarse y adaptarse de una manera mucho más rápida, aprovechando la integración de tecnología. De aquí el adjetivo de digitalización resiliente. Disculpar. Y se convierte la integración de tecnología en un aliado estratégico para el día a día de las fábricas de nuestros clientes. Y para ello hoy me acompañan expertos en este campo. En primer lugar, José Enrique González, CFO y CTO de Fini Golosinas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio García Susaeta, de Gestam, responsable de Industria 4.0 y de digitalización. Muchísimas gracias. Como cliente final y también, por supuesto, nos acompaña director general de Digital Industries de Siemens, José Ramón Castro. Muchísimas gracias. Y por último, Eduardo Ariste, director general de Telefónica Empresas. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarme y acompañarnos a todos en el día de hoy. Pues vamos a empezar con las preguntas y con el panel que hoy nos atañe. En primer lugar, para vosotros, para Fini y para Gestam, ¿estáis de acuerdo con esta visión que hemos comentado de digitalización resiliente? Y en segundo lugar, ¿en qué veis donde os estáis encontrando mayor reto a la hora de digitalizar el día a día de vuestros procesos en cada una de las fábricas? Si quieres empezar tú mismo, Sergio. Sí, hola. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de explicar un poco el camino que hemos recorrido en Gestam en cuanto a digitalización. Hoy traigo un poco un mensaje, no te voy a decir dramático, pero sí un mensaje, digamos, una llamada de atención, ¿no? Un poco a lo que estamos viviendo. Desde Gestam, en nuestro sector, lo que estamos viendo es que los últimos años de incertidumbre que hemos vivido en el sector del automóvil pues están poco a poco derivando hacia escenarios donde realmente los actores tradicionales pues se están viendo bastante perjudicados, ¿no? Estamos teniendo dificultades para ser capaces de competir contra otras latitudes donde realmente la agresividad en términos de competitividad está siendo muy, muy dura. Tenemos a una China pues, liderando o dando un salto enorme en cuanto a ingeniería, manufactura, innovación en general. Están, de hecho, incluso en algunos aspectos cambiando ciertos modelos de negocio, ¿no? Como es el de la movilidad. Tenemos un Estados Unidos pues igualmente liderando todo el ámbito de la inteligencia artificial de forma aplastante, diría yo, además, desde la zona, o sea, desde los estadios más básicos hasta los despliegues en aplicaciones. Y por último tenemos a una Europa que, bueno, que lo está pasando francamente mal, ¿no? Para mantener un poco el ritmo en términos de competitividad. La cobertura política, económica que se le ha dado al sector industria está siendo claramente insuficiente en Europa para ser capaces de estar a ese nivel. Venimos de una historia, o estamos viviendo una transformación global, yo diría, muy, muy importante. Y bueno, en Europa hemos lanzado muchas iniciativas de muchos tipos, muy importantes todas ellas, nadie lo duda, pero quizás ha llegado el momento ahora de dar ese impulso que la industria necesita para volver a ser o para mantener, ¿no? Ese liderazgo global que hemos tenido históricamente. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, claramente apostando con unas prioridades transparentemente claras. Quieren ser líderes globales de ese futuro, ¿no? Que ya tenemos aquí, en realidad. Entonces, nosotros en Europa creo que tenemos
esa capacidad histórica y tenemos que sacar adelante todo esto, pues eso, insisto, pues con esos apoyos y esos mecanismos de financiación pues, público-privadas de un nivel diferente al que venimos utilizando hasta ahora, ¿no? A ver, hablando de digitalización en Europa, cómo hacerla resiliente, yo creo lo que estamos viendo, por lo menos en la industria en Gestamp, es que la digitalización pasa a realmente marcar diferencias en términos de márgenes. Sabéis que es un sector realmente duro en términos de márgenes. Cuando tienes un conocimiento muy profundo de los, tú lo sabes bien, hemos colaborado una vez, y necesitas entender perfectamente los procesos. Es algo que además en Europa lo tenemos. O sea, tenemos ese conocimiento, tenemos grandes profesionales. Entonces, para sacar digitalización que realmente persista en el tiempo e incluso que pueda liderar a nivel global, necesitamos pues, ese merge, ¿no? Nosotros comentamos algunas veces en los últimos tiempos que si no tenéis, ¿no? Las tecnológicas no tienen clientes a quienes vender esos productos tecnológicos, que en este caso seríamos nosotros, el sector industria, pues se va a romper el ciclo, porque la simbiosis, digamos, proveedor tecnológico, cliente industrial, es lo que ha venido históricamente en Europa manteniendo esos ciclos de innovación que nos han distinguido, ¿no? Entonces, un último apunte que quería hacer también es, que creo que es una de las asignaturas pendientes en Europa, es pues, la agilidad, ¿no? Yo creo que ha brillado un poquito por su ausencia en los últimos tiempos. La agilidad en términos de que nosotros vivimos un sector en el cual los cambios son muy dinámicos, muy rápidos y se están acelerando. Necesitamos que los partners tecnológicos que nos acompañen y todas las ayudas estatales, europeas, de todo tipo, pues nos acompañen, ¿no? En esos ciclos que, insisto, son de vida muy, muy corta y que nos ayudan a adaptarnos. Necesitamos esas herramientas, ¿no? Para ser capaces de seguir adelante y para de esa forma pues, traccionar también de toda esa digitalización que hacemos en Europa, que es muy potente, ¿no? Te comprendo, la verdad que en el sector del automóvil precisamente, la verdad que el contexto y el conjunto de situaciones son muy duras a nivel de competencia, a nivel de infinidad de soluciones y la verdad que no es sencillo con la electrificación, los costes energéticos, la cadena de suministro rota. Pero bueno, creo que sois un claro ejemplo de flexibilidad que al final es un sinónimo de digitalización resiliente. Por vuestro lado, José Enrique, tu punto de vista. Precisamente entroncar un poco con el inicio de las palabras de Sergio, la digitalización resiliente para nosotros parte de la reflexión en la cual, en un contexto en el cual FIN se encuentra de un crecimiento en los últimos años bastante significativo y con un plan estratégico a vista de una nueva fábrica en México, después de las dos que tiene en Brasil y en España, es precisamente apuntalar un área que históricamente se mantiene a veces al margen de los planes de digitalización. Siempre se pone mucho foco en la venta, a través del CRM, a través de la monitorización constante, siempre el controlling financiero obviamente es importantísimo, costes, pero identificación de aquellos procesos donde a veces que son recurrentes no son excelentes o que no están bien diseñados y bien conectados o simplemente no están estandarizados en nuestro caso y deben estarlo, es lo que te permitirá, o creemos que nos permitirá en el futuro, precisamente mitigar impactos, ya sea yendo a geografías donde ahora no estamos o en las cuales estamos y lo gozamos de cierta posición, no tener ese peligro de que en otras economías donde han dado pasos y siguen dándolos, en entender que el dato forma parte de manera inequívoca en las reglas del juego de cómo hacer los negocios. Nosotros, una de las principales cuestiones que estamos estudiando, primero es priorizar muy bien, dado que el coste en tecnología va a ser algo que va a crecer en los próximos años y tiene que salir de otras áreas, es entender a veces que no hay un ROI claro y definido porque es muy complicado poner sinergias en un papel, pero sí entender que, al igual que pasa con otros costes, que podríamos llamar a veces hundidos, debemos acometer. Precisamente, como dice Sergio, porque mañana será tarde.
Necesitamos plataformas en las empresas que nos permitan luego desplegar proyectos con partners tecnológicos, ya sea con todo el ecosistema Telefónica, en este caso con GPROM, con el que estamos haciendo un proyecto, que nos permitan desplegar una serie de proyectos que ahora son más publicidad y dejadme decirlo, fuegos artificiales, que una realidad. Pero si no nos preparamos, es difícil que podamos desplegar en las empresas realidades como la inteligencia artificial generativa o modelos incluso más sencillos que realmente nos vengan a traer resultados. Entonces, es el momento, creemos, de prepararse, de convencer, obviamente, a la propiedad, a los accionistas, que son los que determinan dónde deben ir las inversiones, que es el momento de tener esa escala ya. Igual que nadie duda que antaño, hace 20 años, había que empezar a pensar en RPs verticales, en SAP, en Oracle o en Business Central, lo que era antiguo en Navision, es el momento de tomar ese tipo de determinaciones. Luego será tarde. Nosotros sí que nos estamos encontrando, el cambio de paradigma, comenzaba con Sergio, ya ha acontecido. El impacto quizás no lo estamos notando, pero va a llegar rápido y fuerte. Entonces es el momento de estar preparado para la siguiente fase. Yo tampoco querría ser catastrofista, pero hay a veces que tener un discurso crudo para tomar determinaciones. Como decía, quizás mañana sea ciertamente tarde y obviamente para las compañías es complicado porque es entrar, sobre todo en nuestro caso, que es el core es la fábrica, hemos crecido a base de volumen, pues entrar a procesos que llevan muchos años realizándose en geografías muy distintas, combinando nuevas instalaciones, ya, es que es el mundo que nos ha tocado vivir. Muy interesante, me ha gustado mucho, en primer lugar, el concepto del retorno de inversión. No siempre cuando realizas proyectos de digitalización el retorno es tan tangible como añadir una nueva línea de producción, y creo que eso de cara a las propiedades y a las compañías es muy relevante para no llegar tarde en términos de digitalización. Y en segundo lugar, el dato. O sea, siempre lo decimos, el dato es un elemento más, es un activo más de las compañías a día de hoy, que es lo que permite diferenciarse de los competidores. O sea, 100% de acuerdo. Por pasar, José Ramón y Eduardo, vuestro papel como partner tecnológico, ¿qué aportáis a la digitalización resiliente? ¿Cuál es vuestro papel en este entorno en el que nos encontramos? Tú mismo. Adelante. Bueno, lo primero, agradecer formar parte de esta mesa potente, que ya al principio estoy viendo que estamos siendo críticos y debemos ser críticos por la etapa en la cual estamos viviendo. Sergio empezó ya a describir lo que es el contexto en el cual nos movemos. Y es un contexto retador. Es un contexto en donde los cambios continuos nos hacen ciertamente estar preparados para ello, porque si no dejaremos de ser un player, digamos, importante del mercado. Factores como ha sido el incremento del coste de la energía, la inflación, la falta de mano de obra cualificada y un marco regulatorio cada vez más complejo, y en particular en Europa, nos está haciendo pues, que las empresas industriales estemos en una situación pues, compleja, donde tenemos que ser capaces de superarlo. Tenemos que invertir en tecnología. La muy buena noticia es que existe la tecnología. Tecnología que nos puede permitir, como empresas, llegar a ser mucho más flexible, eficiente y rápida, que son tres características sumamente necesarias para poder afrontar un mercado tan cambiante. Analicemos cada vez que nosotros queremos comprar a través de una página web algún artículo, en donde cada vez quieres que sea más personalizado. Analizad, por favor, como comprador, lo que requiere una planta de producción para ciertamente dar respuesta a esa necesidad. La única manera es que las empresas se transformen digitalmente
para ser más competitivas y por otro lado también, y muy necesario, ser sostenibles. Cuando hablamos de la unión de los mundos, IT y OT nos está facilitando cada vez más, ciertamente, poder abordar este tipo de proyectos de transformación digital. Todo lo que tiene que ver con el diseño, optimización y simulación de todos nuestros procesos previos a ciertamente ponernos en marcha a producir algo, nos ayuda a obtener una serie de beneficios ya por adelantado que nos va a permitir lanzar un producto lo más pronto posible al mercado que va a cubrir la necesidad de un mercado que es el mercado al cual yo quiero dirigirme. Tecnologías como el gemelo digital, la siguiente versión que es el metaverso industrial en el cual nosotros estamos trabajando. Todo lo que tiene que ver con datos, Big Data, IoT, inteligencia artificial aplicada a todos los procesos industriales. Eso es muy necesario. Y allí Siemens, a través de su programa de Siemens Accelerator, que principalmente está compuesto en un portfolio muy completo de soluciones digitales, más generar y reforzar a nivel global un ecosistema de partners, porque solos no podemos desarrollar todas las soluciones necesarias para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto, todo lo que es el portfolio digital a través de los partners adecuados, nosotros estamos en disposición de dar soluciones a todos esos retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Es muy alentador saber que la tecnología está disponible para que clientes puedan empezar y seguir con el camino de la digitalización para ser más eficientes y más resilientes y, por supuesto, desde el lado de Siemens. Y para todo ello es necesaria, Eduardo, la conectividad y el conjunto de portfolio de Telefónica. ¿Qué papel jugamos desde Telefónica? Pues bueno, lo primero, buenos días o tardes ya, encantadísimos de estar aquí. La verdad es que bueno, con el contexto y con el panorama, pues la verdad es que suena bien. O sea, el posicionamiento, o sea, Telefónica, un poco el enfoque o donde nos encontramos apostando a tope es por un modelo integrador, ¿no? O sea, la complejidad y la gran dispersión que tienen las tecnologías claves para todos los procesos de digitalización y automatización de las fábricas es enorme, ¿no? Entonces, bueno, interoperar todo esto es uno de los puntos claves y invertir. Hay que hacer grandes inversiones. Antes, hablando, pues, José Enrique, es decir, hay que dar ese paso, hay que tener esa valentía, hay que tener a lo mejor ese caso de negocio que a veces se nos atraganta, pero bueno, realmente tienes que elegir y tienes que elegir bien. No es un camino a corto plazo, es un camino a medio-largo plazo y bueno, pues en ese sentido la posición de Telefónica es pues para acompañar bueno, pues a nuestros clientes desde el principio hasta el final, ¿no? Y ahí pues es algo apasionante en este mundo de la transformación de la industria, ¿no? Quizás Telefónica, pues bueno, oye, esto de Telefónica, ¿qué hacen aquí, no? Bueno, o sea, por empezar por lo básico, ¿no? Bueno, nosotros pues somos nuestro más core en redes corporativas. Esto es algo que yo creo que todos lo conocemos bien. Todo el mundo de la ciberseguridad, pues son temas ya como muy tradicionales nuestros y esto es clave para la hiperconectividad en todo lo que es las fábricas híbridas, ¿no? Tanto bueno, pues el wireless como todo el mundo cableado, ¿no? El rehacer o hacer redes 5G es otro de los temas que es clave para el mundo de la industria y por supuesto también toda la parte la parte de ciber de las infraestructuras y de las tecnologías OT, ¿no? de la industria. Por otro lado, nosotros pues como integrador pues bueno, pues tenemos grandísimos acuerdos con los principales players, los hiperescalares, pues con los Microsoft, Google, Amazon, etcétera, que bueno, pues que tiene su emoción, ¿no? El poder poner todo esto en juego y eso también habilita una capacidad pues muy flexible pues para poder habilitar y poner en marcha todo esto. Estas dos capas pues nos habilitan y nos permiten estar en un mundo del dato, ¿no? Como también se comentaba antes, ¿no? Como el objetivo, es decir, ese dato bien gestionado pues nos tiene que ayudar a cambiar todos los procesos de negocio. Bueno, también mira, aprovecho y bueno, compartir que durante este año estamos haciendo un despliegue potente en Edge Computing. Estamos montando en el 26, saldremos con 16 nodos que por supuesto absolutamente conectados
y bueno, y accesibles, pues precisamente para poder poner todas las capacidades que la industria pues, nos está demandando, ¿no? Bueno, esto podríamos decir, ¿es suficiente? Pues no, o sea, desde Telefónica es imprescindible este tipo de capacidades, pero sabemos que no es suficiente, es necesario y simplemente esto, ¿no? Y por eso pues hemos hecho adquisición, hablábamos también de recursos, adquirimos hace más de 3 años a Gprom, aquí tenemos a Darío, que está siendo clave, o sea, nos ha cambiado una visión, una manera de ver, una manera de desarrollar tecnología en estas capas que comentábamos, muy orientados a cubrir estas necesidades que aquí también se planteaban, ¿no? Y esto pues, nos mete en una posición y en un reto de desarrollo tecnológico y, por supuesto, de una aproximación pues, mucho más hacia un mundo mucho más consultivo, de conocer los procesos de la industria, ¿no? Bueno, pues como fruto de toda esta suma de tecnología, pues bueno, tenemos un stand bueno, tenemos ahí un taller del automovilismo, donde estamos monitorizando, ¿no? todo lo que es el proceso y que ahí lo podéis visionar, donde yo creo que también es un ejemplo que bueno, pues lo hemos montado con 2 grandes partners nuestros, uno es Nokia, hemos montado una red 5G que podéis ver con el Network Slicing y ahí pues empezamos a tocar esta capa que vemos. Y por otro lado, como tema ya mucho más de negocio, pues con Siemens, ¿no? toda la supervisión y control de lo que es este proceso de fabricación. Por lo tanto, pues bueno, nosotros al final es desde una aproximación más consultiva, desde una aproximación más de la tecnología y uniéndonos con grandes partners, yo creo que podemos ser un habilitador y encantados de poder hacer el acompañamiento de todo lo que es esa transformación, ¿no? en el mundo de la industria. Igual de alentador, creo que muy positivo, creo que la propuesta core que ya todos conocemos de Telefónica con la conectividad, la ciberseguridad, los proyectos de Big Data y la infraestructura, sumado al conocimiento del proceso y las capacidades de integración, creo que para los clientes es clave para poder acompañarles, como muy bien has dicho, en este largo recorrido que no es a corto. Son relaciones, nosotros calculamos de media de más de 10 años, el integrar tecnología y de ahí la importancia de un partner que te pueda acompañar con miras a nivel global. Para ejemplificar todo ello, por el lado de Gestam, Sergio, José Enrique de Fini, ¿nos podéis contar y aterrizar un poquito con casos de uso y proyectos que estáis trabajando en vuestras compañías que sean un ejemplo de digitalización? Bueno, nosotros en Gestam llevamos ya años persiguiendo el paradigma, ¿no? de la Smart Factory. De hecho, en algunos aspectos diría que casi nos estamos acercando. Estamos viendo pues un montón de retos que desde la distancia, cuando arrancamos el camino, pues quizás no se veían tan nítidos, ¿no? Y nos están empezando a suponer retos importantes. Casos como el de la ciberseguridad específica, de conectividad de fábrica, por ejemplo, determinismo en comunicaciones, ¿no? que comentan los compañeros. El determinismo en las comunicaciones OT y IT yo creo que es una de las claves que hay que intentar resolver. Como sabéis, de hecho Siemens ha sido líder mundial histórico en todo lo que son la automatización de procesos con protocolos muy robustos, con frecuencias muy altas y con mucha fiabilidad, cosa que nunca ha sido requerimiento en la capa IT, ¿no? Entonces, a día de hoy, si queremos poner a correr en fábricas pues toda esa capacidad de inteligencia artificial, analíticas avanzadas y demás, es uno de los puntos donde a día de hoy en Gestam estamos poniendo muchísima atención, ¿no? Es diseñar arquitecturas y diseñar infraestructuras capaces de solventar todos estos retos, ¿no? Ya no estamos hablando, además, de extraer datos de una forma, digamos, avanzada, un IoT o un IoT, ¿no? Si hablamos en industria, sino estamos hablando de algo mucho más avanzado. Lo que pretendemos es poner a correr todas esas inteligencias en la capa IT, teniendo acceso de vuelta a la máquina, ¿no? Y pudiendo realmente orquestar como Dios manda una fábrica de forma inteligente. No es lo que llamamos pues, automatización inteligente industrial. Se puede inventar un nombre si queremos, pero eso es lo que pretendemos. Venimos de unos años en los que hemos estado desplegando cientos de analíticas que han estado corriendo en tiempo real. Algunas de ellas, poquitas, han estado interaccionando directamente con máquinas,
pero el volumen que esperamos tener en breve es mucho, mucho mayor, ¿no? Son analíticas que hasta ahora nos han traído los mejores casos de uso, porque son detección temprana de desviaciones y de problemas, son un predictivo con un grado de fiabilidad mucho mayor del que veníamos teniendo hasta ahora, y sobre todo es una profundidad en los análisis que hemos hecho de los problemas de otro nivel que no hemos conocido, ¿no? En los últimos 2-3 años en Gestamp estamos intensificando enormemente el esfuerzo en inteligencias artificiales mucho más avanzadas. Ya estamos trabajando con muchos modelos, ¿no?, de Machine Learning de otro nivel. Tenemos mucho reconocimiento de imagen ya. Tenemos modelos de Machine Learning que yo a veces me cuesta, ¿no?, que la gente lo entienda. No es un Machine Learning como puedes tener en otros ámbitos. En nuestro ámbito aplicamos esos modelos a variables físicas como la temperatura, la presión, la corriente, la intensidad, que además varían de formas en muy poquitos milisegundos, ¿no? Entonces son retos enormes, con lo cual, y a pesar de lo complejo que puede parecer, ¿no?, el componente en sí mismo, el modelo, donde realmente estamos encontrando el reto es en la arquitectura, en la fiabilidad y el determinismo que nos una, ¿no?, esos dos campos. También, como comentaban los compañeros de Siemens, venimos trabajando muchos años con gemelos digitales, de hecho con uno de los productos de Siemens, con Plant Simulate. Nos ha traído un montón de valor, hemos generado un montón de gemelos en ese mundo virtual y hemos validado, hemos lanzado miles, millones de escenarios, de hecho, en términos de flujos logísticos, en términos de optimización de procesos, pues, de soldadura robotizada, ¿no?, por ejemplo. Entonces, seguimos trabajando ahí y además venimos en los últimos años también desarrollando gestores virtuales y asistentes inteligentes para nuestros técnicos, ¿no? De forma que la toma de decisiones, ya no solo analítica aplicada a fábricas, sino toma de decisiones de los profesionales en las distintas capas de la fábrica, pues sean lo más eficientes posible, ¿no? Entonces, insisto, gestores virtuales y asistentes inteligentes. Todo esto, concluyo, siempre pensando, siendo una compañía con más de 110 fábricas alrededor del mundo, ¿no?, tenemos que pensar muy mucho en la escalabilidad, que yo creo que es igual algo que muchas veces cuando estás en una fábrica específica en local, pues quizás no te toque tan de cerca. Si quieres hacer despliegues a nivel global y quieres seguir manteniendo, ¿no?, la sartén por el mango, necesitas saber muy bien cómo hacerlo. Entonces, arquitecturas avanzadas, microservicios, todo esto que tantos de los que están hoy aquí seguro que saben, ha sido una de las cosas, uno de los mayores aciertos, yo creo, de Gestamp en nuestro camino hacia la Smart Factory, ¿no? Asegurarnos que estamos dotando a nuestras fábricas de sistemas, un ecosistema digital flexible para que ellas lo adapten a sus modelos de fabricación, cada uno al suyo, y sobre todo que les aporte las herramientas necesarias para tener la flexibilidad suficiente para absorber la incertidumbre que desgraciadamente en el mundo de la automoción estamos viendo estos años, ¿no? Felicidades por los casos. Somos conocedores de los proyectos que lleváis a cabo desde Gestamp y la verdad que el reto es muy ambicioso, el autogobierno de la fábrica, pero está claro que la capa tecnológica está, las comunicaciones están y simplemente es aterrizarlo al día a día. Así que felicidades por este proyecto. Por vuestro lado, José Enrique de Defini. Pues nosotros lo que estamos trabajando es precisamente en pasar del mundo de captura de datos ya a quizás acercarnos a modelos más desarrollados, donde efectivamente sectores más avanzados tecnológicamente o más complejos tecnológicamente, al final nosotros somos gran consumo y dependemos mucho de pulsar la operación y la venta, pero obviamente nosotros mezclamos materias primas y tenemos un grado de tecnología que ya viene del propio proveedor. De hecho, gran parte de los componentes de nuestras máquinas, pues proveedores como Siemens, ya nuestros a su vez proveedores de equipamiento los vienen usando y cada vez vienen siendo más tecnificados. No tiene nada que ver la maquinaria que nosotros usábamos para hacer gominolas hace 20 años que la que hemos recibido hace 2. El grado de toma de datos, de tecnificación y de seguimiento es sinceramente abrumador. Lo que sí que dentro de un poco de la línea estratégica de digitalización dentro de la compañía estamos intentando buscar un poco el mantra de ser la empresa más digital del sector, en este caso de la confitería. ¿Cómo? Pues básicamente empezando con proyectos de estandarización, como comentaba,
de procesos, revisándolos, revisitándolos, rediseñándolos y yéndonos a replicarlos para encontrar el mejor caso de uso. Buscar no solo la intercomunicación de datos, donde efectivamente el vertical y el software de OT y la máquina se interactúen, sino aparte se puedan crear modelos donde efectivamente incluso se conecten con la venta pues a través de ciertos proyectos que tenemos ya de B2B. Donde también estamos muy ilusionados y cuál ha sido el trigger de empezar a invertir de manera muy, muy fuerte. Pues viendo precisamente casos de uso de empresas mucho más desarrolladas, donde creemos que partners como Telefónica, Mujibrom, pueden entregarnos con solvencia algo que al menos al principio pueda parecer intangible, porque es un papel, es una toma de datos, es una propuesta, pero entendemos que con soportes de tecnología como Siemens podemos estar más tranquilos, porque al final la solvencia es importantísima. Un proyecto como el que estamos acometiendo, que va a durar entre media, 2, 3 años, necesitamos a alguien detrás que realmente nos enseñe poco a poco en otros clientes que haya tenido por dónde va a venir la mejora, por dónde va a venir también el dolor, y que tenemos que estar preparados para el reto para finalmente tangibilizarnos. Y como decía, nosotros solo tenemos 2 fábricas de momento y vamos a por la tercera. Queremos estar en disposición de tener la fábrica más moderna del grupo y que sea también un modelo para, en el caso de seguir, y eso es nuestra aspiración, construyendo fábricas en otras partes del mundo, precisamente por la presión que tenemos en costes en Europa y en otras partes del grupo, que eso sea modelo para replicarlo. Porque una vez más, lo que más va a traernos en términos de rentabilidades es el dominio del proceso y en todo lo que interactúe, no ya solo en la fábrica, sino cómo me pueda llevar aguas arriba y aguas abajo toda esa replanificación y reprogramación, porque ya entran para nosotros momentos de dónde servir desde dónde, como pasa en otras fábricas, y modelos logísticos muy, muy complejos. Entonces, ahí sí que es cierto que nosotros queremos, bueno, pues tenemos grandes ejemplos y a veces, pues, como decía, buscar el objetivo sabiendo que va a ser un camino arduo, y para eso está preparándose toda la organización, porque, como decíamos al principio, es lo que debemos acometer ahora. Muy interesante y muchísimas gracias por la confianza para abordar este proyecto de la mano. Y creo que José Ramón, Eduardo, tanto Gestamp como Fin es un claro ejemplo de clientes donde han valorado y ven muy positivamente esta colaboración que recientemente hemos oficializado en redes. ¿Nos podéis contar con un poquito más de detalle en qué consiste esta colaboración entre Telefónica y Siemens y qué aportamos cada uno para el sector industrial? Es una colaboración muy potente no solo a nivel local, España, sino a nivel global. Somos 2 players con presencia en el mundo y estamos convencidos que conjuntamente hemos ido desarrollando y vamos a desarrollar casos de uso que en el fondo lo que queremos es escalarlos. Esto no va de generar una solución para un cliente en particular, sino que esa solución para ese cliente en particular, basada en una necesidad, también pueda ser escalado para otros, quizás de sectores similares. En el acuerdo de colaboración, Siemens lo que hace es ofrecer todo el portfolio potente de digitalización que tenemos para que Telefónica, que tiene una presencia de liderazgo en todo lo que tiene que ver capa IT y últimamente entrando en todo lo que tiene que ver con la capa más industrial, pues esa unión pueda ciertamente generar las soluciones que los clientes nos están demandando. Lo ha comentado Gestamp, lo ha comentado Fini. No hay manera de que nosotros podamos desarrollar una solución cada vez con mayor valor añadido sin tener un partnership entre empresas como lo somos Telefónica y Siemens. Dentro de lo que es la colaboración, el acuerdo de colaboración, lógicamente,
todo lo que tiene que ver con certificación, todo lo que tiene que ver con formación de estas distintas tecnologías digitales, pero también a nivel de automatización es lo que estamos ciertamente desarrollando ahora para que justamente seamos capaces conjuntamente de dar todo el soporte técnico que los clientes nos están demandando en el día a día, porque proyectos, has hablado de un proyecto a largo plazo, 3, 4 años de transformación digital de la empresa, que para ello requieres tener a alguien a tu lado que ciertamente te esté pues dando respuesta a todas las incógnitas que han salido y que seguirán saliendo, porque esto es optimización continua, ¿vale? Entonces todo lo que tiene que ver con esa capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías e innovación la ponemos a disposición de Gipron y de Telefónica para ciertamente poder desarrollar todo esto. Tenemos en España en particular 3 grandes centros donde podemos mostrar toda esta tecnología. Uno de ellos está, que es el Digital Experience Center, que está en Madrid. Otro lo tenemos aquí, que está orientado a la parte de Flexible Production en Barcelona. Y luego tenemos un centro de excelencia del sector naval que se llama Cesena, como el apellido de Darío, que está en el Ferrol y que también a través de estos centros nosotros podemos ciertamente mostrar a nuestros clientes, al mercado, todo lo que nosotros somos capaces de integrar y todo lo que nosotros hemos desarrollado dentro de nuestras propias instalaciones, porque no olvidemos que somos fabricantes. Nosotros tenemos aproximadamente 300 plantas de producción en el mundo. Y toda esta tecnología que nosotros estamos ofreciendo, llámese gemelo digital, automatización, IoT, inteligencia artificial, previamente ha pasado por nuestras plantas de producción y ha arrojado un output muy potente donde nos ha ofrecido una serie de beneficios que luego trasladamos al mercado para ser cada vez más competitivos. La competencia es cada vez más dura y todos, entre todos, debemos ciertamente ser lo suficientemente flexibles y eficientes para poder ser cada vez más competitivos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y Eduardo, nuestro papel en esta colaboración desde Telefónica. Bueno, pues a ver, lo comentaba antes, ¿no? La apuesta es absolutamente decidida hacia el sector industria. Creemos que podemos contribuir mucho, ¿no?, a este camino pues apasionante, ¿no?, y duro y retador, ¿no?, con la cantidad de otra industria, ¿no?, que tenemos fuera de España, y por eso hay que hacer una apuesta decidida, ¿no? Entonces, en este sentido, en Telefónica llevamos ya bastantes años, sobre todo humanizando la tecnología, ¿no? ¿Y qué significa esto? Es, bueno, pues reforzando mucho la parte de servicios profesionales. Empezamos nos estamos apoyando con varias adquisiciones. Hicimos adquisiciones, por ejemplo, en compañías del entorno más mundo cloud, ¿no?, de la parte de hiperescalares, que aquí pues es alto estrato. Luego también hicimos alguna adquisición en el mundo más de la ciber. Ahí adquirimos un par de compañías, Robertis y la parte de Eleven Path. Además, con el mundo dato, que aquí es absolutamente clave, pues hicimos también otra adquisición con Synergy Partner, muy aterrizada para esta parte de servicios de profesionales alrededor de este mundo. Y bueno, pues la que ya comentábamos, ¿no?, con Gipron, pues para que nos acabe de redondear todo esto. Luego todos los acuerdos, todos los partnerships que tenemos con los grandes hiperescalares, con IBM, que estamos cada vez pues más, bueno, pues viendo cómo completar y cómo cubrir pues este gap, ¿no?, que decíamos que tenemos como industria, pues que incorporar talento en el mundo del TI, y que esto se dice fácil, pero luego es que también hay cierta carencia, ¿no?, carencia de este tipo de perfiles. Entonces, el poder ir cubriendo esto y ponerlo en un ecosistema donde podamos ayudar en este rol de integrador, pues es fundamental, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas construyendo estas capas, pues dices, oye, ¿y ahora qué nos queda, ¿no? Pues claro, el que nos queda pues fue fácil, ¿no? Decir, oye, pues ya llevamos trabajando años con Siemens, lo que nos queda es precisamente pues establecer este vínculo, este partnership, donde realmente nos redondea
muchísimo la propuesta porque si no veíamos que estábamos cojos, con lo cual nosotros por nuestra parte estamos encantadísimos. Tenemos ya pues, recursos y vamos a seguir invirtiendo en las certificaciones de todo lo que es el portfolio de Siemens. Y bueno, pues también acompañado con lo que decía José Ramón de los centros que tienen, tenemos el hub de innovación bueno, le llamamos La Cabina, ahí en Madrid. Si no lo conocéis, pues hoy encantadísimos para poder mostrar todas las capacidades que Siemens pues, nos pone a nuestra disposición, ¿no? Y nada más, o sea, yo creo que es un matrimonio, ¿no? Hemos estado viviendo juntos una temporada y... Estamos en luna de miel. La verdad que las adquisiciones es un claro ejemplo de la apuesta por el sector industrial por parte de Grupo Telefónica. Creo que además el mercado así lo está viendo y creo que la unión entre la propuesta de valor de Siemens y de Telefónica, haciendo especial hincapié en la capacidad de integración junto con la propuesta Core necesaria para hacer realidad la digitalización, creo que es clave y es muy diferencial para acompañar a nuestros clientes en el camino de la digitalización, en este caso resiliente, de las fábricas. Por ir concluyendo, para no alargarnos y no comernos las siguientes ponencias, que os invito a que os quedéis, que vamos a hablar de inteligencia artificial y de ciberseguridad, me quedo con 3 aspectos claves bajo mi punto de vista. En primer lugar, la importancia del dato para la toma de decisiones en tiempo real y todo lo necesario para que esto sea real, tanto a nivel de plataforma como toda la propuesta de conectividad, ciberseguridad, etcétera. En segundo lugar, la selección del partner. Creo que el coste de equivocarnos en la selección del partner en este tipo de proyectos es muy elevado y más que el económico es el tiempo para luego tener que echar marcha atrás. Por lo tanto, un partner que nos pueda acompañar en el camino de transformación digital es fundamental. Y por último, y para mí más relevante y más importante, el talento. Por mucha tecnología que compremos y que integremos, si no tenemos el talento adecuado para hacerlo y para hacerlo realidad a las fábricas, nunca va a haber retorno de inversión. Así que si queremos conseguir una fábrica resiliente, creo que estos 3 aspectos son fundamentales. Muchísimas gracias, panelistas. Un auténtico placer teneros aquí hoy. Muchísimas gracias por el tiempo y os invitamos a ir y a ver el stand, donde os daremos más detalle de los casos de uso y de otros casos de uso y de la propuesta que ofrecemos al mercado. Muchísimas gracias. Gracias. Placer.